¿Cuántas veces hemos hablado con Dios pidiéndole que cumpla exactamente nuestros deseos? Anhelamos que esa puerta se abra, que esa persona vuelva o que esa oportunidad no se pierda, pero pocas veces nos detenemos a pensar si eso que queremos realmente es lo que necesitamos. La verdad es que nuestro corazón suele aferrarse a lo inmediato, a lo que parece una solución rápida, mientras que Dios mira más allá, contempla lo eterno y sabe qué es lo que verdaderamente nos hará crecer, fortalecernos y acercarnos más a Él. Este mensaje es para ti. Tal vez estás viviendo un momento en el que sientes que Dios no responde como esperas, pero hoy quiero invitarte a reflexionar algo más profundo, y si lo que estás pidiendo no es lo que realmente necesitas, te animo a escribir en los comentarios la frase, "lo que necesito". Al hacerlo no solo estarás declarando algo poderoso sobre tu vida, sino también inspirando a otros a confiar en que Dios siempre da lo mejor, incluso cuando no lo entendemos. Parte 1. ¿Cómo reconocer la diferencia entre lo que deseo y lo que necesito? Comencemos con honestidad. Todos, en algún punto hemos pedido algo con todas nuestras fuerzas, y al no suceder, sentimos decepción. Pero si observas tu pasado con calma, notarás que muchas veces aquello que no se dio abrió el camino a algo más grande o te dejó una enseñanza que hoy sostiene tu fe. La madurez espiritual llega cuando aprendemos a distinguir entre el deseo que calma la ansiedad del momento y la necesidad que moldea el carácter, ensancha el corazón y te acerca más a Dios. Por eso, hoy vamos a ejercitar el discernimiento. No se trata de dejar de desear, sino de alinear nuestros deseos con el propósito divino. Lo haremos de manera práctica y con fundamento bíblico. Primero, entendamos la diferencia. Lo que quiero suele estar conectado con lo inmediato, con resultados visibles y rápidos. Lo que necesito, en cambio, está ligado al crecimiento, al proceso y al propósito. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 33. Esta enseñanza revela una verdad espiritual. Cuando priorizamos el propósito de Dios, nuestros deseos se purifican y se ordenan. No significa que Dios ignore lo que anhelamos, sino que Él transforma esos anhelos, los madura y los dirige hacia lo que realmente nos edifica. Te propongo 3 preguntas para ayudarte a discernir. Primera, ¿este deseo genera en mí frutos del Espíritu o solo alimenta mi ansiedad? Segunda, ¿esta petición me acerca más a la voluntad de Dios o solo busca mi comodidad? Tercera, si Dios me dijera espera, ¿mi fe se fortalecería o se quebraría? Estas preguntas no son para juzgarte, sino para orientarte. Si al responder descubres que tu deseo te deja intranquilo, te aleja de la obediencia o depende de que todo ocurra de inmediato, quizás no es lo que necesitas en este momento. Veamos un ejemplo cercano. Puede que estés esperando una oportunidad laboral que crees urgente, porque solucionaría muchas cosas, pero tal vez lo que realmente necesitas ahora es carácter, sabiduría y preparación para sostener esa bendición cuando llegue. Porque una puerta que se abre antes de tiempo puede convertirse en una carga difícil de llevar. El libro de los Proverbios, capítulo 19, versículo 21, enseña, en el corazón del hombre hay muchos planes, pero el propósito del Señor prevalece. Esa es la clave. La fe no se basa en caprichos, sino en alinearse con el propósito de Dios. Por eso, al orar, incluye siempre esta actitud. Señor, purifica mis deseos y dame lo que necesito para honrarte en medio de esta situación. Y aquí va una advertencia importante. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 3, se explica que muchas veces pedimos y no recibimos porque lo hacemos con intenciones equivocadas, buscando solo satisfacer nuestros propios deseos. No es que Dios esté en contra de tu felicidad, Él sabe que el verdadero gozo no nace de que todo salga como queremos, sino de vivir conforme a su voluntad. Cuando la motivación es egoísta, la oración se convierte en una negociación vacía y la fe se debilita. Pero cuando nuestras intenciones se alinean con el corazón de Dios, la oración se transforma en comunión y la fe se fortalece incluso durante la espera. Quiero llevarte a un relato profundo que encierra la esencia de este tema. En Getsemaní, Jesús manifestó su deseo humano de evitar el dolor.
pero se rindió ante el Padre diciendo que se hiciera su voluntad. Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 42. Aquí no hay una fe arrogante ni una fe derrotada, sino una fe auténtica. Jesús nos enseña que reconocer un deseo no es pecado, pero aferrarse a él por encima de la voluntad divina puede alejarnos del propósito. La enseñanza es clara. Puedes expresar tu anhelo, pero también debes entregarlo. Puedes pedir lo que deseas, pero somételo a Dios. Esa es la delgada línea entre lo que quiero y lo que realmente necesito. Ahora pasemos a herramientas prácticas para aplicar en tu vida diaria. Te propongo una disciplina sencilla, pero profundamente transformadora, que puedes practicar antes de cada oración o petición. Primero, nómbralo con sinceridad. Dile, Señor, hoy deseo esto. Segundo, purifícalo con la palabra. Busca un versículo que refleje el corazón de Dios respecto a tu situación. Por ejemplo, si anhelas estabilidad económica, recuerda que la prioridad es la fidelidad y la buena administración. Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículos del 10 al 12. Tercero, ríndelo con obediencia. Exprésale al Señor, esto es lo que quiero, pero dejo el control en tus manos. Cuarto, actúa con coherencia. Si pides sabiduría, comprométete a estudiar, a buscar consejo y a tomar decisiones justas. Quinto, mantén una actitud de gratitud. Agradece tanto si la respuesta llega como si tarda, porque en ambos casos Dios está obrando. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Ahora hablemos de las expectativas, porque ahí es donde muchos tropiezan. La expectativa es como un molde invisible. Si es rígido, todo lo que no encaje en él generará frustración, pero si es flexible y obediente, se adaptará a la forma que Dios va revelando. Jesús habló de los odres nuevos para el vino nuevo, Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo 17. Tu deseo puede ser legítimo, pero si lo intentas guardar en odres viejos, es decir, en estructuras mentales inflexibles, terminará derramándose. Una señal de que estás pidiendo lo que verdaderamente necesitas es que tus expectativas se vuelven dóciles, moldeables y abiertas a la voluntad de Dios. Veamos otro ejemplo bíblico que nos sacude profundamente. El pueblo de Israel quiso tener un rey como las demás naciones. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Deseaban una figura que representara seguridad, pero lo que realmente necesitaban era confianza en el gobierno divino. Dios les advirtió las consecuencias de su petición, pero aún así se las concedió. La lección es contundente. A veces, el Señor permite lo que queremos solo para mostrarnos que no era lo que necesitábamos. No es castigo, es enseñanza celestial. Por eso, si algo que pediste llega y aún así te deja vacío, no te castigues, aprende, vuelve a la fuente y ora de nuevo, pero esta vez no pidiendo lo que alivie la urgencia, sino lo que forme tu alma. Quizás hoy anhelas que una relación se restaure de inmediato, pero lo que necesitas podría ser sanidad interior, límites saludables y una visión más sabia del amor. O tal vez deseas que una dificultad desaparezca, cuando en realidad lo que necesitas es fortaleza y perseverancia para atravesarla. El apóstol Pablo habló del aguijón en la carne en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10, y enseñó que la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, aquello que te falta puede ser el escenario perfecto donde la gracia se muestra suficiente. No es resignación, es revelación. Dios se fortalece justo donde tú te sientes más frágil. Quiero dejarte una práctica concreta para esta semana, algo que puedas ejercitar espiritualmente. Primero, identifica una petición que llevas presentando hace tiempo. Escríbela en una sola frase. Segundo, crea una versión purificada de esa petición, alineada al propósito divino. Por ejemplo, en lugar de decir quiero ese puesto ya, ora así: Señor, dame la oportunidad que me permita servirte con excelencia, crecer en carácter y bendecir a otros. Tercero, añade una acción concreta que refleje tu acuerdo con la voluntad de Dios. Si pides una oportunidad laboral, actúa con integridad, capacítate y sirve mejor desde hoy. Cuarto,
Establece un hábito diario de gratitud por cada pequeño avance, aunque no sea la respuesta final. Quinto, comparte tu proceso con una persona madura en la fe, porque la obediencia crece y se fortalece en comunidad. Regresemos al corazón del mensaje con una promesa que ha sostenido la fe de incontables creyentes en medio de la incertidumbre. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos recuerda que Dios tiene pensamientos de bienestar y no de mal, para concederte un futuro lleno de esperanza. Esta no es solo una frase bonita, sino una base firme sobre la cual construir la fe. Si Dios piensa con bondad acerca de ti, puedes descansar con certeza en que su respuesta, su tiempo y su camino siempre serán superiores a cualquier plan humano. Por eso, repite con convicción: Señor, yo tengo mis deseos, pero tú sabes lo que necesito. Mientras me guías, yo elijo obedecerte. Quizás te preguntes cómo se traduce esto en la práctica cuando la vida se vuelve difícil. Se refleja así cuando el sí no llega. Perseveras en la obediencia. Cuando recibes un no, lo aceptas como protección. Y cuando la respuesta es espera, la abrazas como una oportunidad para crecer. En cada caso, continúas caminando con fe. Esa es la verdadera madurez espiritual, pasar de ver a Dios solo como quien concede resultados, a honrarlo como el Señor que forma el corazón a través de los procesos. Muchos tropiezan en este punto porque desean un milagro sin transformación. Pero el Evangelio no se trata únicamente de cambios externos, sino de una renovación profunda del alma. Déjame hablarte con sinceridad. Tal vez hoy hay algo que te quita la paz, porque lo deseas con demasiada intensidad. Si al soltarlo sientes alivio, entonces se había convertido en un ídolo. Los ídolos dan una falsa sensación de control, pero terminan robando libertad. Cuando entregas ese deseo y experimentas la paz que supera todo entendimiento, como enseña la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, descubres que has pasado de lo que anhelas a lo que realmente necesitas. Esa paz es evidencia de que tu corazón está alineado con el de Dios. Permíteme cerrar esta primera parte con una imagen sencilla. Tu vida es como un terreno. Lo que deseas puede ser la semilla brillante que promete flores rápidas. Lo que necesitas son las raíces profundas que resisten las tormentas. Nadie aplaude las raíces porque no se ven, pero son ellas las que sostienen el árbol cuando soplan los vientos. Si hoy Dios está fortaleciendo tus raíces, no te desesperes. Confía. Cuando llegue el tiempo del fruto, será firme, abundante y duradero. Ahora respira hondo y declara con fe esta convicción que puede guiar tus pasos desde hoy. Primero, presentaré mis deseos ante Dios sin miedo ni vergüenza. Segundo, someteré mis deseos al propósito divino con confianza plena. Tercero, caminaré en obediencia, aun cuando la respuesta no sea la que esperaba. Cuarto, agradeceré en cada etapa, porque Dios siempre obra, incluso cuando no comprendo todo el panorama. Quinto, pediré no solo lo que me favorece, sino lo que necesito para honrar a Dios y bendecir a los demás. Parte 2. Señales prácticas para distinguir entre un deseo inmaduro y una necesidad genuina. Querido oyente, ahora que comprendemos la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito, profundicemos un poco más. Quiero ayudarte a reconocer señales claras que te permitan discernir cuándo un deseo proviene de la inmadurez del corazón y cuándo, en cambio, refleja una necesidad verdadera, aquella que Dios desea suplir. No se trata de eliminar los deseos, sino de aprender a interpretarlos correctamente para evitar frustraciones innecesarias y vivir con propósito. Comencemos con algo evidente. Un deseo inmaduro gira en torno al ego. Todo se centra en lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que me conviene ahora. En cambio, una necesidad auténtica tiene un alcance mayor. No solo me bendice a mí, sino que también edifica a los demás. Si lo que estás pidiendo solo te brindará satisfacción temporal, pero no contribuirá al propósito de Dios en tu vida, ni será de bendición para otros, estás ante una señal de alerta. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 14, enseña que cada persona es tentada cuando de sus propios deseos es atraída y seducida. En otras palabras, un deseo inmaduro busca gratificación inmediata,
mientras que una necesidad verdadera impulsa crecimiento, madurez y fruto. Primera señal, la urgencia que inquieta. Cuando aquello que anhelas se convierte en una obsesión que te roba la paz, casi siempre estás frente a un deseo inmaduro. La paz de Dios es el termómetro más confiable para discernirlo. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, enseña que la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Si aquello que estás pidiendo te genera más ansiedad que calma, más inquietud que confianza, probablemente no es una necesidad real, sino un deseo disfrazado de urgencia. En cambio, lo que verdaderamente necesitas, aunque implique esperar, llega acompañado de una paz que te sostiene incluso cuando todo parece incierto. Segunda señal, la motivación que impulsa tu oración. Hazte una pregunta con sinceridad. ¿Para qué quiero esto? ¿Es para aparentar ante otros, llenar un vacío emocional o realmente para crecer y honrar a Dios? Pedir prosperidad, por ejemplo, no es incorrecto, pero si el deseo nace de la comparación, el orgullo o la búsqueda de validación, la intención está desviada. Sin embargo, si anhelas tener recursos para cuidar de tu familia, ayudar a otros y cumplir tu propósito, estás frente a una necesidad genuina. Jesús lo expresó claramente en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tercera señal, el efecto a largo plazo. Un deseo inmaduro suele traer satisfacción instantánea, pero con el tiempo deja vacíos o heridas. En cambio, una verdadera necesidad puede requerir paciencia y esfuerzo al inicio, pero produce frutos duraderos. Recordemos al pueblo de Israel en el desierto. Anhelaban regresar a Egipto porque allí tenían comida y una falsa seguridad, pero lo que realmente necesitaban era avanzar hacia la tierra prometida. Aunque el camino era difícil, los llevaría a la libertad y al cumplimiento del propósito divino. La lección es clara: lo que deseas puede parecer más fácil, pero lo que necesitas siempre tiene un valor eterno, porque está alineado con la voluntad de Dios. Cuarta señal, el tono de tu oración. Cuando lo que pides se convierte en una súplica insistente, casi como una exigencia hacia Dios, probablemente estás actuando desde un deseo inmaduro. Pero cuando lo que realmente necesitas se revela en tu interior, tu oración cambia de tono, se vuelve serena, confiada y agradecida. Jesús nos mostró este equilibrio en el Padre Nuestro al decir: «Danos hoy nuestro pan de cada día». No es una oración impulsada por la ansiedad, sino una expresión de dependencia humilde. La necesidad auténtica se presenta con sumisión, el deseo inmaduro, con exigencia. Quinta señal, la reacción ante la espera o la negativa. Si aquello que tanto anhelas no llega, y eso hace que tu fe se derrumbe, que tu corazón se llene de amargura o te alejes de Dios, estás frente a un ídolo, no a una necesidad. Pero si lo que esperas aún no se cumple y aún así continúas confiando, orando y permaneciendo fiel, entonces estás caminando en el camino correcto. Job, en medio de su dolor, dijo: «Aunque él me mate, en él esperaré». Libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Esa es la voz de una fe madura, una fe que no depende de que Dios cumpla nuestros caprichos, sino que descansa en la certeza de que Él sabe exactamente lo que necesitamos, incluso cuando nos cuesta entenderlo. Imagina un ejemplo cotidiano. Un joven ora con insistencia por una relación amorosa, convencido de que esa persona es la indicada. Le pide a Dios una y otra vez que esa historia funcione, pero el vínculo se rompe. Frustrado, llega a pensar que el Señor no escucha sus oraciones. Con el paso del tiempo, comprende que lo que necesitaba no era a esa persona, sino aprender a reconocer su valor en Cristo, sanar heridas internas y construir madurez emocional antes de comprometerse. Lo que deseaba era compañía inmediata. Lo que necesitaba era crecimiento y equilibrio espiritual. Y cuando alcanzó esa madurez, Dios le abrió la puerta correcta. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en el apóstol Pablo. Él oró 3 veces para que le fuera quitado el aguijón en la carne. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Pablo deseaba alivio, pero lo que realmente necesitaba era experimentar la suficiencia de la gracia divina.
Y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia. Así comprendemos que a veces el no de Dios es la forma más perfecta de decirnos sí a lo que verdaderamente necesitamos. Quiero invitarte a realizar un ejercicio de discernimiento que podrás aplicar en tu día a día. Antes de elevar una oración por algo específico, escribe tu petición y luego formula una segunda versión enfocada en la posible necesidad que hay detrás de ese deseo. Por ejemplo, en lugar de decir: Señor, quiero que me concedas este trabajo, podrías expresar: Señor, necesito que me coloques en el lugar donde pueda crecer, servir y honrar tu nombre. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, transforma completamente la perspectiva, porque la primera oración se enfoca en un resultado, mientras que la segunda abre espacio para que Dios obre conforme a su perfecta voluntad. Hay una verdad esencial que no debemos olvidar: Dios no siempre concederá lo que anhelas, pero jamás dejará de darte lo que verdaderamente necesitas. Jesús lo explicó en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos del 9 al 11. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo imperfectos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se las pidan? Esta enseñanza nos muestra que, incluso cuando parece que Dios retiene algo, en realidad está protegiéndote de lo que podría herirte y reservando lo que realmente te conviene. Aquí llega una lección clave para cerrar esta parte. Cuando aprendes a orar por lo que necesitas y no solo por lo que deseas, comienzas a vivir con menos frustración, menos ansiedad y con una confianza más profunda en Dios. Tus oraciones dejan de ser una lista de exigencias y se convierten en un diálogo vivo con tu Padre Celestial. Dejas de ver a Dios como alguien que debe cumplir tus planes y lo reconoces como el Padre sabio que conoce el tiempo, la forma y el propósito de cada cosa. Si hay una frase que quiero que guardes en tu corazón es esta: lo que quiero pasa, lo que necesito permanece. Esa diferencia puede evitarte muchas lágrimas y conducirte a experimentar la fidelidad divina en una dimensión más profunda. Parte 3. ¿Cómo transformar nuestras oraciones de lo que quiero a lo que necesito? Querido oyente, hasta este punto hemos reflexionado sobre la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito, y sobre las señales que nos ayudan a discernir si nuestras peticiones surgen de la inmadurez o de una verdadera necesidad. Pero surge una pregunta fundamental: ¿cómo puedo transformar mis oraciones de manera práctica y consciente? Porque no basta con entenderlo en teoría. Lo esencial es aplicarlo en la vida diaria. Quiero acompañarte paso a paso para que aprendas a pasar de pedir impulsivamente a orar con madurez, en plena armonía con la voluntad de Dios. Primer paso: reconoce tu deseo sin culpa. A veces creemos que expresar lo que queremos es una muestra de egoísmo o falta de espiritualidad. Pero Jesús mismo demostró que no es así. En Getsemaní dijo con total sinceridad: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Esa oración refleja la transparencia del corazón humano delante de Dios. No se trata de reprimir los deseos, sino de traerlos a la luz. El problema no es desear, sino aferrarse a ese deseo como si fuera la única opción. Por eso, el primer paso consiste en comenzar tu oración con honestidad. Dile al Señor lo que anhelas con tus propias palabras, sin pretender ni ocultar nada. Ese es el punto de partida hacia una fe madura. Segundo paso: somete tu deseo a la palabra de Dios. Aquí ocurre la primera gran transformación. Cuando tu oración se queda anclada únicamente en tu deseo, corre el riesgo de ser superficial. Pero cuando pasas ese deseo por el filtro de la Escritura, se convierte en algo más profundo y sabio. Imagina que oras por prosperidad económica. Pregúntate: ¿qué enseña la Biblia sobre este tema? En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, se nos recuerda que es Dios quien nos da la capacidad de generar riquezas para confirmar su pacto. Entonces, tu oración deja de ser «dame dinero» y se convierte en «Señor, dame los recursos y la sabiduría para ser fiel, administrar con integridad y glorificarte con lo que pongas en mis manos». ¿Notas la diferencia? Lo que querías se transforma en lo que realmente necesitas: fidelidad, sabiduría y propósito.
Tercer paso, aprende a rendir el control. Esta es quizás la parte más difícil, porque rendirse significa soltar. Significa decir con total sinceridad: Señor, esto es lo que anhelo, pero que se cumpla tu voluntad y no la mía. Y aquí conviene detenerse un momento, porque muchas personas repiten esas palabras sin realmente soltar el control interior. Rendir no es pronunciar una frase aprendida, rendir es confiar de corazón. Es aceptar que, aunque la respuesta no sea como esperabas, Dios sigue siendo bueno y su plan continúa siendo perfecto. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9, se nos recuerda: mis pensamientos no son los vuestros, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como los cielos están por encima de la tierra, así mis caminos son más altos que los vuestros, y mis pensamientos más altos que los vuestros. Cuando esa verdad se vuelve parte de tu oración, el peso del control desaparece y la carga del alma se vuelve mucho más ligera. Cuarto paso, pide transformación interior antes que cambios externos. Esta es una de las lecciones más profundas. Con frecuencia pedimos a Dios que cambie las circunstancias, cuando lo que realmente necesitamos es que Él nos transforme dentro de ellas. ¿Deseas paz? Tal vez lo que necesitas es paciencia. ¿Quieres que el dolor se desvanezca? Puede que necesites fortaleza para atravesarlo y madurar. ¿Anhelas que alguien cambie? Quizás lo que necesitas es humildad para perdonar y sabiduría para establecer límites sanos. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo enseña que no debemos conformarnos a los patrones de este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para descubrir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esa transformación interior es la clave para que la oración no sea un simple alivio temporal, sino una obra profunda y duradera en tu corazón. Quinto paso, alinea tu oración con el propósito eterno de Dios. Cuando Jesús enseñó a orar, comenzó diciendo: santificado sea tu nombre, venga tu reino, antes de pedir provisión, perdón o protección. Colocó el énfasis en el propósito eterno, que Dios sea glorificado, que su reino avance y que su voluntad prevalezca. Esa debe ser la brújula de toda oración. Pregúntate: ¿cómo encaja mi deseo dentro del plan de Dios? Si lo que pides busca honrarlo y bendecir a otros, ya estás avanzando del querer humano a la verdadera necesidad, porque lo que realmente necesitas siempre estará unido a la gloria de Dios y al bienestar de quienes te rodean. Imagina tu vida como una vasija en manos del alfarero. Tú llevas el barro de tus anhelos, tus sueños y tus planes, pero es Dios quien da forma a esa vasija, quien sabe qué estructura necesita para cumplir su propósito. A veces quieres ser un vaso hermoso y visible, pero lo que en verdad necesitas es ser una jarra firme, capaz de contener agua para saciar la sed de otros. El alfarero no se equivoca, aunque no siempre comprendas la forma que está creando. Cada oración rendida equivale a decir: Señor, aquí está mi barro, moldea en mí la vasija que tú necesitas. Déjame mostrarlo con un ejemplo cotidiano. Tal vez estás orando por un ascenso en tu trabajo. Lo deseas porque implicaría mayor estabilidad, reconocimiento o mejores ingresos. Pero cuando oras desde esta nueva perspectiva, descubres que lo que realmente necesitas no es el ascenso en sí, sino la sabiduría para administrar correctamente lo que ya tienes, el carácter para liderar con integridad y la humildad para servir sin depender de un título. Cuando esos valores se forman dentro de ti, el ascenso llega en el momento perfecto, no como un premio al ego, sino como el fruto natural de tu fidelidad y crecimiento. Ahora te propongo un ejercicio sencillo para practicar cada noche antes de dormir. Toma una de tus peticiones y escríbela en 2 columnas. En la primera, anota lo que quieres. Señor, quiero esto. En la segunda, reescríbela desde la necesidad real. Señor, necesito esto para crecer, para honrarte y para ser de bendición. Este hábito tan simple comenzará a entrenar tu mente y tu espíritu para orar con mayor profundidad, ayudándote a alinearte cada vez más con la perfecta voluntad de Dios. No olvides una verdad fundamental: la oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros.
Él ya conoce tus necesidades antes de que las pronuncies. Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 8. Entonces, ¿por qué orar? Porque en la oración te alineas con su voluntad, te acercas a su presencia y permites que Él te forme desde adentro. Orar no es intentar convencer a Dios de tus planes, sino darle la oportunidad de convencerte de los suyos, que siempre son más sabios, más justos y más perfectos. Quiero dejarte una frase para grabar en el corazón. Mis deseos cambian con el tiempo, pero mis verdaderas necesidades Dios las conoce desde la eternidad. Esa certeza debe llenarte de paz. Así que, la próxima vez que ores, no te desalientes si la respuesta no llega de inmediato. Recuerda que quizá Dios ya está respondiendo, no dándote lo que anhelas, sino moldeando en ti lo que realmente necesitas. Permíteme cerrar esta parte con una reflexión profunda. ¿Qué pasaría si Dios te concediera todas tus oraciones exactamente como las pides? Probablemente experimentarías alegrías momentáneas, pero también consecuencias que no esperabas. Ahora imagina lo contrario. ¿Qué ocurriría si Dios respondiera todas tus oraciones, dándote lo que realmente necesitas? Vivirías en plenitud, con propósito y en paz, aunque el camino no fuera fácil. Ahí está el secreto. Confiar en que el Padre sabe más que el Hijo y que el Creador comprende mejor que la criatura. Parte 4. ¿Cómo mantenernos firmes en la espera cuando lo que necesitamos aún no ha llegado? Querido oyente, hemos llegado a un punto que toca lo más profundo de la fe, la espera. Porque si ya entendimos que lo que queremos muchas veces no coincide con lo que realmente necesitamos, ahora enfrentamos un desafío aún más grande. Ese tiempo intermedio en el que sabemos que Dios está obrando, pero todavía no vemos la respuesta con nuestros ojos. La espera puede parecer uno de los momentos más duros del camino espiritual, pero también puede ser uno de los más fructíferos si se vive desde la confianza. Lo primero que debes comprender es que esperar no es perder el tiempo cuando esperas en Dios. Desde la perspectiva humana, la espera parece inactividad. Pero desde la mirada divina, la espera es un taller invisible donde se forjan tu carácter, tu fe y tu confianza. El profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, lo expresa con poder. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nota algo importante. No dice los que reciben de inmediato, sino los que esperan. Es decir, la fortaleza espiritual no se obtiene al recibir, sino al confiar durante la espera. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar? Porque vivimos en una cultura acelerada que valora la rapidez más que la profundidad. Queremos respuestas instantáneas, soluciones rápidas, resultados inmediatos. Pero Dios no se rige por el reloj humano, su tiempo es perfecto, aunque no encaje con nuestro calendario. En el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 se nos recuerda: Dios hizo todo hermoso a su tiempo. Esa es la clave. Tu reloj no marca el mismo tiempo que el de Dios. Y eso no significa que Él te haya olvidado, significa que está preparando algo que aún no estás listo para recibir. Permíteme compartirte 3 actitudes esenciales para mantenerte firme en la espera. Primera, paciencia activa. Esperar no significa quedarte inmóvil ni rendirte, sino seguir caminando con fe aunque no veas el destino final. Es como el agricultor que planta una semilla, no la ve germinar enseguida, pero cada día cuida la tierra, la riega y la protege. La carta de Santiago, capítulo 5, versículo 7, lo expresa así: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Así debe ser tu espera, no pasiva, sino perseverante, alimentando tu fe con oración, con la palabra y con comunión, mientras Dios obra silenciosamente en el fondo. Segunda, confianza rendida. Durante la espera, es fácil que la duda se cuele en el corazón. Surgen preguntas como: ¿me habrá escuchado Dios? ¿Se habrá olvidado de mí? Y quiero decirte con certeza: no, Dios no olvida. En el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 8, se dice que Él recoge nuestras lágrimas en su redoma, como si fueran joyas preciosas. Cada lágrima que derramas en fe tiene valor eterno para Él.
Esto significa que nada de lo que vives pasa desapercibido ante los ojos del Señor. Confiar en la espera no significa negar el dolor ni las dudas, sino decidir creer que aunque no lo veas, Dios sigue actuando a tu favor. Tercera actitud, la gratitud en medio del proceso. Uno de los remedios más poderosos contra la frustración es la gratitud. Cuando agradeces por lo que ya tienes y por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, tu corazón se llena de esperanza por lo que aún está por venir. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo escribe: «Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». Observa que no dice den gracias solo cuando reciban, sino en todo momento. La gratitud convierte la espera en tierra fértil, porque enfoca tu mirada no en lo que falta, sino en la abundancia de lo que ya está presente en tus manos. Pero quiero hablarte con total honestidad. La espera también duele. Hay días en los que te levantas lleno de fe y otros en los que te sientes agotado, confundido o incluso molesto con Dios. Eso no te hace menos creyente, te hace humano. Observa la historia de Abraham. Dios le prometió una descendencia y pasaron muchos años antes de que naciera Isaac. En la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 20, se dice que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. ¿Cómo lo logró? No porque nunca se sintiera cansado, sino porque cada vez que la duda aparecía, regresaba a la promesa. Esa es la clave, no permitir que la emoción del momento nuble la fidelidad de lo prometido. Otro ejemplo profundo lo encontramos en José. Él soñó con grandeza, pero antes de llegar al palacio atravesó la traición de sus hermanos, la esclavitud y la cárcel. ¿Cuánto tiempo esperó? Muchos años. Sin embargo, durante todo ese periodo, Dios lo estaba preparando para gobernar con sabiduría y humildad. En el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 20, se registran sus palabras: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Esa declaración solo puede brotar de un corazón que entendió que la espera y el sufrimiento eran parte del diseño divino que lo conduciría a su propósito. Ahora quiero proponerte un ejercicio para abrazar la espera con fe. Cada vez que ores, en lugar de preguntar, Señor, ¿por qué tardas?, intenta decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme en este tiempo? Esa pregunta transforma la espera en oportunidad, porque tal vez lo que más necesitas no es la respuesta final, sino las lecciones del camino. Y esas lecciones, querido oyente, también son un regalo de Dios. Recuerda esto, lo que deseas muchas veces apunta al destino, pero lo que necesitas se encuentra en el proceso. Si solo enfocas tu mirada en la meta, podrías perderte la obra que Dios está realizando dentro de ti mientras avanzas. David fue ungido como rey siendo aún muy joven, pero antes de gobernar pasó años huyendo, escondiéndose en cuevas y enfrentando sus propios temores. Aquella etapa no fue una pérdida, fue su escuela. Gracias a ese tiempo de formación, David pudo escribir en el Salmo 23, «Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Esa confianza no nace en la cima, sino en el valle. Déjame dejarte una imagen para tu corazón. La espera es como el invierno. Todo parece quieto, incluso sin vida, pero bajo la superficie las raíces se fortalecen, preparándose para la primavera. Tal vez hoy sientas que tu vida está detenida, pero lo que no percibes es que Dios está afirmando tus raíces para que, cuando llegue el momento de florecer, tu fruto sea firme, abundante y duradero. Así que, la próxima vez que te encuentres en medio de la espera, repite esta convicción: «Lo que quiero me impacienta, pero lo que necesito me fortalece». Esa frase puede convertirse en tu ancla cuando la ansiedad intente sacudir tu fe. Cierro esta parte recordándote una verdad que no cambia. Dios nunca llega tarde, siempre actúa en el instante perfecto. Y aunque tus ojos aún no vean la respuesta, tu fe puede mantenerse firme en la certeza de que su plan sigue siendo bueno y perfecto. Parte 5. ¿Cómo aceptar con humildad el no de Dios y descubrir en ello su amor y protección? Querido oyente, hemos llegado a una de las realidades más difíciles de la vida espiritual, el momento en que Dios responde con un no a nuestras oraciones. Y seamos sinceros, a ninguno de nosotros nos agrada escuchar un no.
Desde la infancia, cuando escuchábamos esa palabra de nuestros padres, la percibíamos como una barrera a nuestros deseos, un límite que nos provocaba frustración. Pero al mirar atrás, comprendemos que muchos de esos no eran, en realidad, escudos de protección, gestos de amor que nos salvaron de caminos que en aquel momento no podíamos entender. Con Dios sucede lo mismo. Hoy quiero invitarte a mirar su no como una negación o un castigo, sino como una muestra tangible de que su amor es más sabio que nuestros propios deseos. Lo primero que debemos tener claro es que el no de Dios no representa un castigo. Muchas personas, cuando no reciben lo que piden, piensan que Dios los está corrigiendo, que su fe no fue suficiente o que no son dignos de ser escuchados. Pero eso es falso. El no de Dios no surge de un corazón que limita, sino de un Padre que protege. En el libro de los Salmos, capítulo 84, versículo 11, se declara: porque el Señor Dios es sol y escudo. El Señor concede gracia y gloria, no niega ningún bien a los que caminan en integridad. ¿Lo ves? No niega el bien. Esto significa que, cuando Dios te priva de algo, no lo hace por falta de amor, sino porque sabe que eso no era verdaderamente bueno para ti. En segundo lugar, debemos entender que un no también es una respuesta. Muchas veces nos desesperamos pensando que Dios guarda silencio, pero no responder con un sí no significa ausencia, sino una respuesta distinta. El apóstol Pablo oró 3 veces para que le fuera quitado el aguijón en la carne, y el Señor le respondió con claridad: te basta mi gracia. Ese no se convirtió en una revelación profunda sobre la dependencia y la fortaleza espiritual. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, se muestra cómo el no de Dios terminó siendo un sí a su poder, a su gracia y a su suficiencia. Ahora piensa en algo que seguramente te ha ocurrido: pedir algo que parecía perfecto y al no recibirlo sentir tristeza o decepción. Pero con el paso del tiempo, descubres que aquello hubiera sido una carga, una distracción o incluso un daño. En ese momento comprendes que el no de Dios fue, en realidad, una muralla protectora. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y a veces enderezar significa cerrar caminos que insistimos en recorrer. Veamos algunos ejemplos bíblicos que lo ilustran con claridad. Moisés anheló entrar en la tierra prometida, pero Dios le dijo que no. ¿Fue falta de amor? No. Fue parte de un plan más grande, en el que Josué sería quien guiaría al pueblo hacia su destino. David quiso construir el templo, pero Dios también le dijo que no, revelándole que sería su hijo Salomón quien lo haría. ¿Significó eso que David no era digno? Tampoco. Solo implicaba que Dios tenía un propósito diferente para él. Incluso Jesús en Getsemaní pidió que la copa del sufrimiento pasara de él, y la respuesta del Padre fue un no, porque la cruz era el camino de redención para toda la humanidad. ¿Lo entiendes? En cada no divino había un propósito más alto y eterno. Aceptar esto requiere humildad. Y la humildad no significa pensar menos de ti, sino pensar más de Dios, reconocer que sus planes son más grandes, su amor más sabio y su cuidado más profundo de lo que jamás podríamos comprender. Cuando tu oración se encuentra con un no, no estás frente a un rechazo, sino frente a una oportunidad para confiar más, rendirte más y madurar en la fe. Te comparto 3 pasos prácticos para aceptar con paz el no de Dios. Primero, examina la motivación de tu oración. Pregúntate si lo que pedías estaba enfocado en tu comodidad personal o en el propósito divino. A veces, el no de Dios es la forma en que Él purifica nuestras intenciones. Segundo, reemplaza la frustración con gratitud. Agradece incluso por lo que Dios no te concedió, porque eso significa que te libró de una carga, de un error o de un camino equivocado. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 20, se nos exhorta a dar gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, pregúntate: ¿cuál es el sí escondido detrás de este no? Porque siempre existe uno.
Cuando Dios cierra una puerta o impide una relación, puede estar diciéndote sí a tu sanidad interior, sí a tu crecimiento espiritual o sí a una nueva temporada que todavía no puedes ver. Cuando Dios dice no a una oportunidad laboral, en realidad puede estar diciendo sí a tu preparación para algo más grande. Cuando responde no a tu deseo inmediato, puede estar diciendo sí a tu crecimiento eterno. Déjame dejarte una imagen sencilla para guardar en tu corazón. Imagina a un padre que observa a su pequeño intentando alcanzar un cuchillo afilado. El niño lo desea, lo pide, lo exige con insistencia. El padre le responde con un no, y aunque el niño llore, ese no no proviene de dureza, sino de amor, porque aquello que el pequeño anhelaba podría haberle causado daño. Lo que realmente necesitaba no era el objeto, sino la protección del Padre. Así actúa también nuestro Padre Celestial. Su no no hiere, resguarda. Quizás hoy estés enfrentando uno de esos no divinos. Tal vez rogaste para que una puerta se abriera y permaneció cerrada, para que alguien regresara y no lo hizo, o para que una oportunidad llegara y nunca apareció. Y en medio de esa realidad sientes el peso del dolor. Pero quiero asegurarte algo con convicción: el no de Dios no es abandono, es redirección. El mismo Dios que cerró una puerta abrirá aquella que realmente necesitas. En el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19, él declara: «He aquí que hago algo nuevo, pronto saldrá a la luz. ¿No lo perciben? Volveré a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad». Por eso, en lugar de ver el no como un final, míralo como un principio, un nuevo comienzo hacia algo que hoy no comprendes, pero que un día agradecerás. Mientras tanto, aprende a descansar en la fidelidad de Dios, porque aunque te diga no a lo que deseas, siempre te dirá sí a su presencia, a su amor, a su gracia y a su compañía inquebrantable. Quiero dejarte una frase para fortalecer tu fe. Cada no de Dios está lleno de muchos síes escondidos. Sí a tu crecimiento, sí a tu protección, sí a tu propósito eterno. Parte 6. Cómo alinear nuestros deseos con el corazón de Dios. Querido oyente, hasta este punto hemos comprendido la diferencia entre lo que queremos y lo que realmente necesitamos. Hemos hablado sobre la espera y sobre los no divinos. Pero ahora llegamos a un paso más profundo: aprender a alinear nuestros deseos con el corazón de Dios. La madurez espiritual no consiste únicamente en aceptar un no o en resistir con fe el tiempo de espera, sino en alcanzar ese nivel en el que nuestros anhelos comienzan a coincidir con los deseos de Dios. Ese es el terreno más fértil donde la fe florece. El Salmo 37, versículo 4, lo expresa así: «Deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Este pasaje no quiere decir que Dios sea un proveedor de caprichos, sino que cuando tu deleite se encuentra en Él, cuando tu gozo y satisfacción surgen de su presencia, tus deseos se transforman y se alinean con los suyos. En otras palabras, tus peticiones ya no nacen de la ansiedad o de la carne, sino de un corazón guiado por el Espíritu Santo. Entonces, pedir y recibir se convierte en una relación viva, en un diálogo de amor, no en una lista de exigencias. ¿Cómo podemos avanzar hacia esa alineación? Déjame mostrarte un proceso que toma tiempo, porque no sucede de la noche a la mañana. Es una obra que se forma a lo largo de todo el caminar espiritual. Primero, cultiva intimidad con Dios más allá de tus peticiones. El primer paso es aprender a disfrutar de la presencia de Dios por quien Él es, no solo por lo que puede darte. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces solo te acercas a orar cuando necesitas algo? Imagina una amistad en la que alguien solo te busca cuando tiene una petición. Sería una relación superficial. Con Dios pasa igual. Si tu tiempo con Él se limita a pedir, tus deseos seguirán siendo el centro. Pero cuando aprendes a pasar tiempo en adoración, en silencio, en contemplación de su grandeza, tu corazón empieza a latir al ritmo del suyo, y ahí ocurre la transformación. Tus deseos dejan de nacer solo de ti y comienzan a brotar del deleite de estar con Él. Segundo, renueva tu mente con la palabra. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, enseña:
No se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aquí se revela un principio poderoso. Una mente renovada por la palabra aprende a desear lo que Dios desea. Sin la guía de las Escrituras, nuestros anhelos se distorsionan fácilmente por los valores y las prioridades del mundo. Comparaciones, presiones, prisas, todo eso puede deformar lo que anhelamos. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios renueve nuestra mente, nuestros deseos se limpian y se ordenan, porque empezamos a comprender el propósito eterno del Señor y el valor de su voluntad por encima de la nuestra. Tercer paso, aprende a escuchar la voz del Espíritu. El Espíritu Santo no solo consuela, también dirige. Jesús enseñó en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 13, que el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Esa guía incluye también la orientación de nuestros deseos. Habrá momentos en los que sentirás un fuerte impulso hacia algo, pero al llevarlo a la oración, el Espíritu te mostrará una de dos señales: paz o inquietud. La paz confirma que el deseo está en armonía con la voluntad de Dios. La inquietud, en cambio, es una alerta que revela que aún hay algo que debe rendirse. Por eso es vital aprender a discernir, porque no todo lo que parece bueno es lo que realmente necesitas. Cuarto paso, practica la obediencia progresiva. Nuestros deseos se alinean con los de Dios, no solo cuando oramos, sino cuando obedecemos, incluso en los detalles más pequeños. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesús dijo: «El que es fiel en lo poco, también en lo mucho lo será». Cada acto de obediencia, por insignificante que parezca, va moldeando el corazón. Cuando eliges perdonar, servir, actuar con justicia o mostrar humildad, estás entrenando tu alma para amar lo que agrada a Dios. No se trata de esperar grandes oportunidades para obedecer, sino de ejercitarte diariamente en los gestos sencillos que forman un carácter eterno. Quinto paso, comprende que el Espíritu puede transformar incluso tus deseos más profundos. Quizás pienses que hay anhelos dentro de ti imposibles de cambiar, pero precisamente esa es la obra del Espíritu Santo, renovar lo que creías intocable. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Dios promete: «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne». Esto no es una reparación parcial, es una renovación total. Un nuevo corazón comienza a desear cosas nuevas, no movido por la carne, sino guiado por el Espíritu de Dios. Ahora observemos algunos ejemplos bíblicos de personas cuyos deseos llegaron a sincronizarse con el corazón divino. David, a pesar de sus fallas, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. ¿Por qué? Porque aunque cometió errores, su deseo más profundo siempre fue agradar al Señor. En el Salmo 40, versículo 8 escribió: «Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada». Su satisfacción no estaba en sus victorias, sino en obedecer. El apóstol Pablo también encarna este principio. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, afirma que considera todo como pérdida ante el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Ese es el reflejo de un corazón que aprendió a valorar lo eterno más que lo pasajero, que cambió la búsqueda de reconocimiento por el anhelo de intimidad con su Salvador. Y el ejemplo supremo, sin duda, es Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su obra». Su mayor deseo no era la aprobación del mundo, sino el cumplimiento del propósito del Padre. Él es el modelo perfecto de un corazón completamente alineado con el cielo. Quiero proponerte un ejercicio práctico para comenzar a entrenar tu corazón. Dedica unos minutos cada día y escribe una lista con 2 columnas. En la primera, anota tus deseos tal como los sientes. En la segunda, reescríbelos imaginando cómo serían si estuvieran completamente alineados con la voluntad de Dios. Por ejemplo, deseo prosperar económicamente, no necesito tener recursos para sostener a mi familia y bendecir a otros.
Deseo ser reconocido, no necesito que mi vida refleje a Cristo y que otros glorifiquen a Dios a través de mí. Este sencillo hábito, con el tiempo, entrenará tu mente y tu espíritu para mirar más allá del deseo superficial y descubrir el propósito eterno que hay detrás. Y quiero aclararte algo importante. Desear no es malo. El deseo forma parte de nuestra naturaleza humana, pero un corazón maduro se distingue porque sus anhelos comienzan a alinearse con los de Dios. Por eso, en lugar de luchar contra lo que sientes, entrégaselo a Él. Deja que los refine, los purifique y los transforme, para que tus deseos se conviertan en semillas de propósito eterno. Así como el orfebre somete el oro al fuego hasta que las impurezas desaparecen y su brillo refleja la perfección, así también Dios purifica tus deseos hasta que resplandezcan con su propósito. Déjame dejarte una frase para grabar en el corazón. Cuando tu corazón se une al de Dios, lo que anhelas y lo que necesitas se transforman en una misma cosa. Esa es la meta suprema de la vida espiritual. Que tu voluntad y la suya caminen al mismo paso, en completa armonía. Quiero cerrar esta parte con una imagen profunda. Imagina un instrumento musical. Si está desafinado, cada nota suena distorsionada, aunque el músico tenga talento. Pero cuando se ajusta al tono correcto, cada melodía fluye con belleza. Así ocurre con nosotros. Nuestros deseos son como cuerdas que necesitan ser afinadas al ritmo del corazón de Dios. Y cuando esa afinación sucede, nuestra vida se convierte en una sinfonía que refleja su gloria. Parte 7. Cómo vivir con fe y esperanza cuando lo que necesitamos aún no ha llegado. Querido oyente, hemos hablado de cómo distinguir entre lo que deseamos y lo que verdaderamente necesitamos, de cómo atravesar la espera y de cómo aceptar con humildad el no de Dios. También comprendimos que, cuando nuestros anhelos se alinean con su corazón, algo profundo se despierta en nuestra vida espiritual. Sin embargo, todos enfrentamos una etapa inevitable. ¿Qué hacer cuando ya entendimos todo esto, pero lo que necesitamos aún no llega? Ese espacio, esa tensión entre la promesa y su cumplimiento, entre la necesidad y la provisión, puede convertirse en el terreno donde la fe se fortalece o en el punto donde muchos se rinden. Por eso quiero acompañarte a descubrir cómo mantenerte firme, lleno de esperanza, incluso cuando el tiempo avanza y la respuesta parece tardar. Lo primero que debemos entender es que la fe no se mide por lo que recibes, sino por cómo permaneces cuando no ves nada. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no depende de lo visible, sino de la confianza en el carácter inmutable de Dios. Si tu fe solo existe cuando recibes lo que pides, no es fe, es satisfacción momentánea. La fe genuina se demuestra cuando, a pesar de que todo parece cerrado, tu corazón aún puede decir, confío en ti, Señor. Ahora bien, ¿cómo mantener esa fe viva cuando la espera se prolonga? Permíteme proponerte 4 actitudes esenciales. Primero, recuerda lo que Dios ya ha hecho. La memoria espiritual es una de las armas más poderosas contra la desesperanza. El pueblo de Israel solía levantar altares cada vez que Dios intervenía a su favor, como recordatorios visibles de su fidelidad. Nosotros también necesitamos hacerlo. Cuando sientas que la respuesta no llega, recuerda los momentos en que Dios sí actuó, cuando abrió un camino donde no lo había, cuando te sostuvo en la tormenta. El Salmo 103, versículo 2 dice, «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». Recordar no es vivir del pasado, es reavivar tu fe para el presente. Segundo, vive cada día con una esperanza activa. La esperanza bíblica no es un simple ojalá suceda, sino una convicción firme de que Dios cumplirá su palabra. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 24, se nos recuerda que en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que ya se ve deja de ser esperanza, porque nadie espera lo que tiene delante. La esperanza verdadera es ese impulso interior que te levanta cada mañana con expectación. Aunque aún no veas el cumplimiento, tener esperanza no es negar la realidad, sino abrazar una promesa más grande que la realidad misma. Tercero,
redefine lo que significa provisión. A menudo pensamos que la provisión de Dios consiste únicamente en recibir lo que pedimos, pero su provisión puede tomar muchas formas. A veces llega en forma de respuesta inmediata. Otras, como la fuerza para resistir, puede manifestarse en la compañía de personas que te animan a seguir o en la paz que guarda tu corazón mientras esperas. La carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 19 lo confirma. Mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Observa que dice todo lo que falte, no solo lo que pedimos literalmente, sino lo que Él sabe que necesitamos en el momento perfecto. Cuarto paso, convierte la espera en un tiempo de preparación. En lugar de preguntarte una y otra vez por qué la respuesta aún no llega, cambia la perspectiva y di, Señor, ¿para qué me estás preparando en este tiempo? David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar muchos años antes de sentarse en el trono. Ese periodo no fue pérdida, fue su etapa de formación. En ese tiempo aprendió liderazgo, valentía y sobre todo una profunda dependencia de Dios. Si hoy lo que anhelas aún no se ha manifestado, no significa que estés detenido, sino que estás siendo entrenado. Cada oración, cada lágrima y cada acto de obediencia en medio de la incertidumbre forman parte del gimnasio espiritual donde tu fe se fortalece. Imagina a un atleta que se prepara para una gran competencia. La carrera puede durar solo unos minutos, pero su entrenamiento requiere meses o incluso años. Sin esa preparación, el atleta no resistiría la prueba. De la misma manera, lo que Dios tiene para ti puede llegar en un instante, pero el proceso previo es el entrenamiento que te permitirá sostenerlo. Porque recuerda, recibir una bendición sin estar preparado puede convertirse en una carga, mientras que la espera fortalece tus músculos espirituales y tu carácter interior. Un ejemplo poderoso lo encontramos en Abraham. Dios le prometió una descendencia cuando aún no tenía hijos y pasaron muchos años antes del nacimiento de Isaac. En ese tiempo enfrentó dudas, temores y errores, pero la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 20, afirma que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era poderoso para cumplir lo que había prometido. Ese es el secreto. Aunque la promesa tarde, la fe se afirma, porque no depende del calendario humano, sino de la fidelidad divina. Quiero invitarte a practicar un ejercicio de esperanza activa. Cada vez que la ansiedad te visite porque lo que esperas no llega, escribe primero una frase de gratitud por algo que Dios ya hizo en tu vida. Luego, añade una declaración de confianza basada en la certeza de que Él cumplirá. Por ejemplo, Señor, gracias porque me sostuviste en aquella dificultad. Confío en que también me sostendrás en lo que está por venir. Este hábito sencillo puede transformar la manera en que atraviesas tu proceso y convertir la espera en un acto de fe constante. Déjame dejarte una imagen para atesorar en el corazón. Imagina que estás en una estación de tren, aguardando el que te llevará a tu destino. Aún no lo ves, pero sabes que vendrá, porque las vías están trazadas. La promesa está establecida. Puedes inquietarte y caminar de un lado a otro, o puedes aprovechar la espera para prepararte, leer, reflexionar y fortalecer tu espíritu. La espera no cambia la certeza de que el tren llegará, solo transforma tu actitud mientras tanto. Así sucede con Dios. Su promesa es firme. La verdadera pregunta no es si llegará, sino cómo decides esperar. Querido oyente, no permitas que la demora apague tu fe. Recuerda siempre esto: lo que deseas puede tardar, pero lo que realmente necesitas jamás llegará fuera de tiempo. Dios conoce el momento exacto. Mientras tanto, vive con una fe activa y una esperanza encendida, porque esa actitud te sostendrá y te hará crecer.